cuestión de quizás algunos se encuentren con en proceso en la participación en Zoom, ¿sí? Que son quizás esas personas que yo solamente sé que están presentes y no han participado durante las clases, ¿sí? Así que también en esa cuestión tengan en cuenta que se valora también la participación en el Zoom, ¿sí? No es solamente conectarme, sino también es interactuar en relación a cada una de las clases, ¿sí? Así que tengan en cuenta esa cuestión de la participación, que quizás alguno se encuentre con alguna cuestión más bien vinculada al en proceso, ¿sí? Es sobre todo para fomentar la participación de los que no lo han hecho. Bien, vamos a trabajar entonces hoy, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla, política fiscal, ¿sí? Habíamos dicho que la política fiscal tenía que ver con todas estas cuestiones que están vinculadas al tema de los impuestos, ¿sí? Los recursos del Estado, también a los gastos que el Estado realizaba, y sobre todo de dónde iba a obtener diferentes recursos. La semana pasada nosotros estuvimos viendo qué era la política fiscal y cuáles eran los objetivos, y hoy vamos a ver cuáles son los instrumentos de la política fiscal, ¿sí? Cuando hablamos de instrumentos de la política fiscal, van a ser aquellas herramientas, ¿sí? Con las que va a contar el Estado, si es el sector público nacional, y cuando estamos hablando del sector público estamos hablando del Estado, ya sea nacional, ¿sí? Provincial o municipal, para hacer frente, ¿sí? A diferentes necesidades sociales, es decir, hacer frente a, sabemos que una de las funciones del Estado es, por ejemplo, ¿sí? Proveer algún tipo de servicio o algún tipo de, vamos a decir, de estabilidad en la cuestión social, en donde lo importante, ¿sí? Es cómo va a ser el Estado para hacer frente a estas cuestiones, ¿sí? Dentro de esos instrumentos que va a tener la política fiscal, ¿sí? Vamos a encontrar erogaciones públicas, ¿sí? Que es el conjunto de desembolsos, y vamos a decir el conjunto de gastos que va a realizar el Estado, ¿sí? O el sector público para cumplir con los objetivos. Es decir, en qué va a realizar alguno de sus gastos. ¿Cuáles van a ser las erogaciones? Cuando hablamos de una erogación estamos hablando de un gasto, ¿sí? Un gasto necesario, en este caso, para cumplir con los objetivos que tienen que ver con, por ejemplo, satisfacer algún tipo de necesidad social. Después vamos a encontrar los tributos, ¿sí? Que son pagos que la sociedad entrega al Estado para cubrir las erogaciones. Ahora después vamos a ver que hay algunos tipos de tributos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de tributos no estamos hablando de los Juegos del Hambre, sino que estamos hablando de un impuesto o, por ejemplo, una tasa o demás que los particulares o la sociedad en general entrega al Estado para cubrir esos gastos. Y después vamos a ver por qué tenemos que pagar un impuesto. Y también tenemos los ingresos que no son tributarios, en donde dice pagos en oportunidad de la prestación del servicio por parte del sector público. Es decir, van a ser aquellos ingresos que tenga el Estado, pero que no forman parte de los impuestos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos también, ¿sí? Entonces, dentro de lo que sería el Estado, dentro de los instrumentos de la política fiscal, vamos a tener erogaciones públicas, conjunto de gastos que va a realizar el Estado, tributos, ¿sí? Los pagos que realizan los particulares o la sociedad en general, en donde el Estado es el recaudador, y ingresos no tributarios, aquellos que están vinculados a ingresos que recibe el Estado, pero que no están formados por estos tributos o estos conjuntos de impuestos o demás. Bien. El sector público, a su vez, va a estar formado por una administración central, ¿sí? Por ejemplo, en nivel nacional, provincial o municipal, ¿sí? Por ejemplo, nos encontramos con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Nos podemos encontrar con la provincia de Buenos Aires y también nos podemos encontrar con la Municipalidad de Berazategui, ¿sí? Todos ellos van a ser, de alguna forma, recaudadores, por ejemplo, de algún tipo de impuesto o de tasa. Después vamos a tener las empresas públicas y aquellas empresas que pertenecen al Estado,
y organismos descentralizados que van a tener que ver con una conjugación entre el Estado también y los servicios que pueda brindar el Estado a través de organismos descentralizados. Por ejemplo, podríamos decir el caso de la educación, como les nombraba la otra vez. Entonces, dentro del sector público, no solamente hablamos del sector público cuando hablamos del gobierno o del Estado en general, sino hablamos de todo lo vinculado a la nacional, provincial y municipal, empresas públicas y organismos descentralizados, que ahora vamos a ver. Todos esos forman parte del sector público. Bien, esperemos un cachito, llegó Verón, esperemos un cachito, que cargue la plataforma. Podemos hacer presente Verón, ahí está. Bien. Esperen un cachito, que se me fue el pavo, ahí está. Bien. Dentro de los recursos, ¿sí? Dijimos que había recursos, por ejemplo, tributarios, ¿sí? Dentro de los recursos tributarios, se me fue, tenemos impuestos directos e impuestos indirectos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les había dicho que algunos de los impuestos individualizaban a las partes, es decir, decía quiénes debían pagar el impuesto y otros no, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de si se individualizan las partes o si no, vamos a hablar de impuestos directos o indirectos también. Los impuestos directos, ¿sí? Coincidencia entre el sujeto de hecho, es decir, quién va a pagar el impuesto, y el sujeto de derecho, es decir, quién hace uso de algún tipo de beneficio. Por ejemplo, un impuesto directo es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Por ejemplo, Julieta, ¿sí? No va a pagar el mismo impuesto a las ganancias si tiene mayores ganancias que los que tiene Valentina, ¿sí? Entonces, ahí se individualiza la persona, ¿sí? Y el impuesto, pese a que el porcentaje es el mismo, dependiendo de las ganancias, ¿sí? No van a pagar la misma cantidad de dinero. Entonces, ese va a ser un impuesto directo. Actúa directamente sobre una persona. Los impuestos indirectos, ¿sí? No va a existir una coincidencia entre el sujeto de derecho y el de derecho. Por ejemplo, el IVA, ¿sí? No es como le decía yo, o el impuesto a los ingresos brutos. No es como les contaba yo la otra vez, vinculado a, por ejemplo, vamos a comprar al supermercado, ¿sí? Y todos pagamos la misma cantidad de IVA, no porque vaya Juli y vaya después Valentina, ¿sí? Van a pagar distinto IVA, sino que pagamos todos el 21%. ¿Sí? No es que van a decir, bueno, Julieta vos pagas menos, Valentina vos pagas más, sino que la tasa es para todos la misma, ¿sí? Entonces, ahí el impuesto es indirecto, sino no está vinculado a una persona específicamente, sino a la población en general. Todos pagamos IVA, ¿sí? Argentina dice, las leyes impositivas en Argentina establecen que los impuestos indirectos son recaudados por nación, ¿sí? Por ejemplo, el IVA. Y los impuestos directos por las provincias, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Y surgen a partir de la sanción del Congreso de una ley que puede ser iniciativa de la Cámara de Diputados o del Poder Ejecutivo. Solo por excepción, en el periodo de tiempo determinado, la nación podrá recaudar impuestos directos y las provincias indirectos, ¿sí? O sea, solo por algunos instantes, en algunos momentos, ¿sí? Se da esta conjugación entre que la nación puede recaudar impuestos directos y las provincias indirectos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque después vamos a hablar de la coparticipación, ¿sí? Ese tema que por ahí estuvieron escuchando los últimos días, que la provincia, que el Estado le sacó a Capital un porcentaje de lo que era la coparticipación de sus impuestos, ¿sí? Entonces esto está vinculado. La nación, ¿sí? Va a recaudar impuestos indirectos y la provincia directos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque después va a haber impuestos que son coparticipables, ¿sí? Y impuestos que no. Es decir, impuestos que se recauda el Estado en sí mismo y se dividen entre todas las provincias, e impuestos que no, que solo pertenecen al Estado nacional, ¿sí? Por eso también es importante esta cuestión de resaltar cómo es la recaudación. Directos e indirectos, ¿sí? Directos vinculados a los de la provincia y directos vinculados a la provincia, indirectos vinculados a la nación, ¿sí?
Tienen el chat ahí activo por si quieren hacer preguntas también, ¿sí? Bien, dentro de los gastos, dentro de las erogaciones, cuando hablamos de erogaciones, repito, hablamos de gastos, existen diferentes formas de agrupar los gastos. Puede ser una clasificación económica en donde se analiza el tipo de gasto, ¿sí? Una clasificación por objeto en donde se analiza qué estamos gastando. Una clasificación institucional en donde se analiza quién gasta, ¿sí? ¿Quién gasta? El Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal. Una clasificación funcional en donde se puede analizar para qué se está gastando, si estamos gastando para obra pública, estamos gastando para, por ejemplo, brindar algún tipo de subsidio a las empresas, estamos gastando para aumento de jubilaciones, ¿para qué estábamos gastando? ¿Sí? Y una clasificación regional en donde se analiza dónde se gasta. Gastamos en la provincia de Buenos Aires, gastamos en Capital Federal, gastamos, ¿sí? Dependiendo de cómo es, por ejemplo, el tipo de gasto, qué estamos gastando, quién está gastando, para qué estamos gastando o dónde estamos gastando, va a depender el tipo de clasificación o de erogación que se realice, ¿sí? Esto después igual ellos se lo tienen para copiar ahí en el PowerPoint, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Tienen el chat también activo. ¿No? Bueno. Bien. Dentro de las erogaciones o los gastos tenemos los gastos corrientes y los gastos de capital. Estamos dentro de lo que sería la primera clasificación, que es la clasificación económica, ¿sí? Dentro de la clasificación económica podríamos decir gastos corrientes y gastos de capital. Dijimos que analizábamos el tipo de gasto en la clasificación económica. Entonces tenemos gastos corrientes y de capital. Los de gastos corrientes se agotan en un solo uso. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos clasificación de bienes y servicios el año pasado decíamos los bienes que se terminaban en un solo uso o los bienes de capital, ¿sí? O los bienes de consumo decíamos y los bienes de capital. Los de consumo, por ejemplo, la leche, la manteca, la harina, se terminaban en un primer uso y los de capital se podían seguir utilizando. Por ejemplo, una maquinaria, vamos a decir, un auto, ¿sí? Cosas que podíamos seguir utilizando. Lo mismo va a pasar con los gastos. Vamos a tener gastos corrientes que se agotan en un solo uso o gastos de capital. Dentro de los de gastos de capital podemos vincular a, por ejemplo, la compra de maquinaria, ¿sí? Vinculadas a avanzar, por ejemplo, en obra pública, ¿sí? O los gastos de capital podríamos decir que, vieron que ahora el Estado, por ejemplo, destinó a ciertos sectores de la economía en general la administración de algunos bienes de consumo, por ejemplo, los bolsones o demás que se reparten para aquellas familias que necesitan apoyo vinculado a lo alimentario. Entonces, ahí podríamos considerar que eso es un gasto de capital, ¿sí? Entonces, un gasto corriente en donde se van a agotar en pocos usos. El gasto de capital estaría vinculado, por ejemplo, si adquirimos una maquinaria, o algo más relacionado al uso extendido o a largo plazo de algún tipo de bien. Dentro de los gastos corrientes y de capital tenemos los gastos de consumo que se obtienen de la producción privada. Por ejemplo, aquello que le compramos o que el Estado le compra a la producción privada. Podríamos decir, un ejemplo, ¿sí? El Estado compra uniformes, ¿sí? Para la fuerza de seguridad. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos algo que le está comprando al sector privado, ¿sí? Pero que lo usa para el consumo de la nación en general. Gastos de transferencias implican recursos monetarios, ¿sí? Ahí podríamos, dentro de los recursos o los gastos de transferencia, podríamos decir que son aquellos vinculados a donde el Estado, ¿sí? No recibe alguna contraprestación por algún servicio. Por ejemplo, podríamos decir, un gasto de transferencia podría ser la asignación universal por hijo, o el IFE, ¿sí? Sino que está haciendo una transferencia, está gastando una transferencia, pero no recibe nada a cambio, lo hace para,
Por ejemplo, subsanar alguna cuestión más bien social en donde las personas puedan tener ingresos disponibles, por ejemplo, para adquirir bienes de la canasta básica, ¿sí? Erogaciones de capital, ¿sí? Dentro de los de capital que decíamos recién, puede ser inversión real o física o inversión financiera, ¿sí? La real o física era la que les contaba recién, por ejemplo, las maquinarias o demás, y la financiera vinculada a una cuestión más bien monetaria. Si puede invertir el Estado en acciones, bonos o demás, sí lo puede hacer, ¿sí? Y ahí sería una erogación de tipo financiera. Ambas dos, ¿sí? Van a querer mantener o acrecentar el patrimonio nacional, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Se va a buscar que ese gasto sea para mantener o aumentar el patrimonio nacional. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tienen el chat también ahí activo. O pueden decirlo así, a viva voz. ¿No? Bien, dentro de las erogaciones que estamos, si nos vamos a la clasificación, por objeto, en donde analizamos qué se gasta, ¿sí? Se analiza el impacto no solo macroeconómico, sino microeconómico de las compras en los diferentes mercados. Y ahí tenemos gastos de consumo e inversión física. Por ejemplo, gastos de consumo, gastos en personal, gastos en bienes y servicios o gastos no personales. ¿Sí? Dentro de esos gastos de consumo del Estado podrían ser propios del Estado nacional, del Estado municipal, en donde los gastos son personales, ¿sí? Gastos en bienes y servicios, en donde pueden adquirir diferentes bienes y servicios, o gastos no personales que están vinculados a aquellas cuestiones más relacionadas con, vamos a decir, ¿cómo podemos decir? A ver. Vamos a decir aquellos que no incluyan lo personal ni los bienes y servicios, y que sea algún tipo de gasto extra que se realice. Y después tenemos inversión física y trabajos públicos. Por ejemplo, trabajos públicos, dice construcciones, puede ser la construcción de autopista, puede ser la construcción de una calle, puede ser la construcción de un barrio, puede ser la construcción de viviendas, como por ejemplo el plan Procrear. También tenemos ahí, según en qué se gasta, ¿sí? Podríamos decir, ahí tendríamos también la cuestión de la obra pública. Después tenemos clasificación institucional, si estamos en la tercera clasificación, en donde se analiza quién es el que gasta, ¿sí? En donde te dice, permite distinguir los montos o erogaciones efectuadas por distintos organismos que integran el Estado en sus tres poderes, y se les suele asignar un número de acuerdo a la jerarquía. Poder Ejecutivo, Presidencia de la Nación, ¿sí? Ministerio, Secretaría, Subsecretaría, ¿sí? Poder Legislativo, Poder Judicial. Puede ser cómo se va a distribuir, es decir, ¿quién gasta? Gasta el Poder Ejecutivo, ¿sí? Dentro del Poder Ejecutivo, ¿quién gasta? ¿La Secretaría de la Nación o la Subsecretaría? Si, por ejemplo, podríamos decir Subsecretaría de Salud, Subsecretaría de Salud, de Educación, ¿sí? Poder Legislativo y Poder Judicial. Fíjense que tiene un numerito, ¿sí? Ese numerito es importante, ¿por qué? Porque después cuando vamos al presupuesto de la Nación, en donde están los gastos, ¿sí? No nos aparece qué gastó el Poder Ejecutivo, nos aparece el numerito que lo representa. Por eso tiene el numerito, por ejemplo, cada vez que haya un gasto del Poder Ejecutivo, tiene asignado el número 20. Cada vez que haya un gasto del Poder Legislativo, el número 1, y cada vez que haya un gasto del Poder Judicial, el número 5. ¿Sí? O sea, cuando veamos el presupuesto de la Nación, vamos a ver que tiene diferentes numeritos. No me dice gastó el Poder Judicial, sino que me pone directamente el número. Entonces ahí directamente se vincula con quién realizó el gasto. Entonces nos permite diferenciar quién realizó qué gasto, qué importe, ¿sí? Y en qué momento también. Y después tenemos clasificación funcional, ¿sí? Esperen que se me fue. Que habíamos dicho que la clasificación funcional era para analizar en qué, ¿sí? Para qué se gasta, y la última en qué se gasta.
¿Para qué se gasta? ¿Sí? Y acá tenemos, clasifica las erogaciones según el propósito, ¿por qué gastamos? Por ejemplo, para defensa, ¿sí? Cuando el objetivo o la finalidad es la defensa, seguridad, salud, cultura, ¿sí? ¿Para qué gastó el Estado? Por ejemplo, para mejorar la salud, para mejorar el desarrollo económico, para mejorar el bienestar social, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que cuál sea la finalidad dentro de la cultura de educación, podríamos decir, gastó. El objetivo era mejorar la educación, ¿sí? El primer gasto lo realizó para mejorar la educación. Ahora, dentro de la educación, ¿en qué gastó? ¿Sí? Por ejemplo, quiso mejorar la educación inicial, primaria, media o superior, ¿sí? Y en el último, dice, analiza los componentes que conforman una función. Dentro de la educación superior y superior y universidad gastó, por ejemplo, en mejorar la educación primaria, en formar profesores, en formación de educación media. O sea, como que se va desagregando. ¿Cuál era el objetivo? Por ejemplo, mejorar en defensa, ¿sí? Vamos a defender, por ejemplo, que hace unos días tuvo la cuestión de la policía. Gastó en defensa, bien. ¿Cuál era la finalidad? Por ejemplo, mejorar la defensa en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y dentro de esa mejora en la provincia de Buenos Aires, la fuerza de seguridad, ¿sí? ¿En qué gastó? Por ejemplo, mejoró los sueldos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, brindó mayor cantidad de uniformes, mayor protección para las cuestiones del coronavirus, mayor cantidad de patrullas, por ejemplo, para seguridad. Entonces, a su vez, dentro de cuál es el propósito, se van desagregando los subpropósitos, podríamos decir, de para qué se realizó cada uno de los gastos, ¿sí? Y ahí llegaríamos a, esperen un cachito, esperen que se me fue. Vamos a volver. Vamos a, después dentro de la siguiente clasificación, que es clasificación regional, en donde se gasta, podríamos decir, ¿sí? Que está vinculado, no lo puse acá en el Power, pero está vinculado, por ejemplo, a si se gastó en la provincia de Buenos Aires, cuánto se gastó en Nación, cuánto se gastó en la provincia de Córdoba, ¿sí? Cuánto de todo el ingreso que hay en el país se gasta en cada una de las regiones. Después, además de esta clasificación, habíamos dicho que el Estado tenía recursos tributarios y no tributarios, ¿sí? Los tributarios, por ejemplo, impuestos directos e indirectos, dijimos impuestos directos. ¿Qué impuestos directos dijimos recién? Ahí tienen el chat. Pueden escribir. ¿Qué impuesto directo nombramos? Que era el que individualizaba a la persona. El impuesto a las ganancias. De las ganancias. Impuesto a las ganancias. Y dentro del impuesto indirecto, ¿cuál dijimos? IVA. El IVA. El IVA. Bien, ahí ganancia ponen IVA, está bien, perfecto. Entonces, y también teníamos los no tributarios. Los no tributarios tenemos tasas y contribuciones especiales. Ahora vamos a ver cuál diferencia hay entre, por ejemplo, el impuesto y la tasa, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de los tributarios, directos o indirectos, los no tributarios, tasas o contribuciones especiales, que ahora vamos a ver por qué. Bien, terminó. Voy a sacar el cartelito. Ahí está. Por ejemplo, también vamos a tener otros recursos, el Estado puede recibir donaciones o también puede recibir algún tipo de multa, por ejemplo, la multa que le cobra al que se excedió de velocidad, o también tenemos otros usos de crédito público, por ejemplo, otros recursos que puede obtener, emisión de bonos, ¿sí? El Estado puede emitir bonos, o contratación de empréstitos. Cuando hablamos de empréstitos, nos estamos refiriendo a deuda, ¿sí? Entonces, Una pregunta, profe. Sí. Porque ayer yo estaba viendo, porque se estaba jugando un torneo de tenis. Sí. Y uno de los finalistas era argentino, Schwartzman. Y decían que el 35% del premio va a parar
al estado, al país donde él tiene el domicilio. En el caso de que lo tenga en Argentina, lo recibe Argentina. ¿Eso qué es, una donación o qué? Podría ser, vamos a ponerlo, lo podríamos poner como, sí, podríamos considerarlo como donación o como una contribución especial, específicamente, ¿sí? Generalmente eso es como que también le aporta algún tipo de ingreso al país en relación a este impuesto. Podríamos como una contribución especial, no sé si como una donación, lo podríamos poner como una contribución especial, ¿sí? Depende del país, porque por ahí hay otros países que no le cobran este impuesto, ¿sí? Ponerle que lo tenga, no sé, en Suiza, y no le cobran este impuesto, y en algunos casos de otros países sí, ¿sí? Entonces por ahí tenés argentinos que sabemos que son de Argentina, pero el domicilio lo tienen, no sé, en las Bahamas, por ejemplo, porque no les cobran este impuesto. Pero ahí se consideraría, yo diría, como un impuesto, un ingreso vinculado a alguna contribución especial, ¿sí? Pero lo podemos averiguar si querés para la próxima. Bien, y decíamos, puede ser que el Estado emita bonos o que contrate empréstito. Cuando hablamos de contratación de empréstitos nos referimos a préstamos, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de la deuda externa, pero bueno, están vinculados más a esta cuestión de los préstamos. Y acá vamos a diferenciar, sí, por último en el día de hoy, lo directo de lo indirecto. Como dijimos recién, el impuesto directo coincide el sujeto de hecho con el de derecho. Por ejemplo, pago impuesto a las ganancias, entonces me individualiza a mí y yo soy la que está pagando cierta cantidad de ese impuesto a las ganancias por mis ganancias, no por el resto de las ganancias, por mis ganancias, ¿sí? En el impuesto indirecto, el sujeto de hecho y el de derecho son distintos, ¿sí? O sea, no hay una individualización de las personas, sino que todos pagamos, por ejemplo, el IVA, que dijimos que era un impuesto indirecto. En el caso del impuesto directo, el obligado al pago es el que generó el hecho, por ejemplo, el que generó la ganancia. Entonces va a ser quien generó el hecho, va a estar obligado al pago, por ejemplo, del impuesto a la ganancia. El obligado al pago no es el que generó el hecho, sino que lo pagamos todos, ¿sí? El impuesto, por ejemplo, al IVA, no genera, o sea, no es que generamos algún hecho, sino que es un impuesto que lo tenemos que pagar todo porque hay que pagarlo. No es que no se nos ocurrió a nosotros hacer algún tipo de transacción, sino que el impuesto, por ejemplo, el IVA, hay que pagarlo, ¿sí? Es un impuesto que pagamos todos. En el impuesto directo graban manifestaciones directas de riqueza, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, y en el caso del indirecto graban manifestaciones indirectas de riqueza. ¿Qué quiere decir? Que no afectan a la riqueza en sí mismo de la persona, pero lo que hacen es, el Estado absorbe una parte considerando ese impuesto, y lo reutiliza para algún tipo de gasto, por ejemplo, el IVA. ¿Sí? Después vamos a hablar específicamente del IVA, pero es el impuesto que tiene mayor recaudación en el país, uno de los de que mayor cantidad de recursos genera, y también esta cuestión de que todos pagamos el IVA. En el caso del impuesto directo, en Argentina es atribución de las provincias su recaudación, ¿sí? Solo excepción se podrá recaudar por nación, es decir, las provincias recaudan este impuesto a las ganancias, y en el caso del impuesto indirecto es atribución de la nación, ¿sí? Solo por excepción pueden recaudarlo las provincias, es decir, en el caso del IVA, ¿sí? El IVA lo recauda, es de carácter nacional, es decir, me voy a la provincia de Córdoba y tengo que pagar el IVA igual, ¿sí? Y pertenece al Estado nacional en sí mismo. No lo recaudan sino las provincias, vamos a decir que pueden ser como agentes de retención, es decir, pero la recaudación que se realiza por el IVA va al Estado nacional, ¿sí? Y en el caso de los impuestos directos, son menos regresivos, ya que se analiza la capacidad contributiva del sujeto, ejemplo, el impuesto a la propiedad, el impuesto a los automotores. Y en el caso del impuesto indirecto, son menos regresivos, ya que cobra un porcentaje sobre bienes que se consumen, tanto de bajos ingresos como los de altos ingresos.
pero el sacrificio representa, ¿sí? Para aquellos, va a ser mayor el sacrificio que representa pagar un 21% a aquellos que tienen ingresos más bajos que el que tiene más ingresos, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo voy a comprar, tengo un ingreso de 100.000 pesos por mes, vamos a suponer, y termino pagando en las compras que realizo durante todo el mes, no sé, 3.000 pesos de IVA, ¿sí? Para mis 100.000 pesos de ingreso, 3.000 pesos no representan nada. Ahora, va una persona que tiene 10.000 pesos de ingresos, ¿sí? Pero gasta en sus compras 3.000 pesos, ¿sí? Y la representación del gasto no es la misma, ¿sí? Pese a que el impuesto es el mismo, para todos pagamos el 21%, la forma de afectar, ¿sí? Al ingreso de las personas es distinto, ¿sí? No es lo mismo un empresario que va y gasta en el supermercado y paga 10.000 pesos, por ejemplo, de IVA, ¿sí? En todas las compras que realiza, en comparación a una persona que gana 10.000 pesos por mes. Entonces, dependiendo de, pese a que ahí el impuesto, no, como dijimos, no desagrega a las personas, no me dice esta es la persona que tiene que pagar tanto por ciento, sino que todos pagamos el 21%, tiene más incidencia sobre aquellos que tienen menores recursos, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que gana 100.000 pesos y paga 21% de IVA, que una persona que gana 10.000 pesos y también paga el 21% de IVA, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar en el día de hoy. Otra cuestión importante, sí, que les cuento, antes que se deje de compartir, ¿sí? Nosotros creo que habíamos llegado hasta la diapositiva 9 en la clase anterior, ¿sí? Hoy llegamos hasta la diapositiva 20, si hay muchos cuadros ahí en el medio. Otra cosa que les quería contar es que este impuesto, ¿sí? A las ganancias, retenciones, ¿por qué, Emiliano? ¿Qué escribiste ahí? No sé qué habías querido decir, justo ahora lo leo. A ver. Ah, las del torneo de tenis. Ah, bueno, sí puede ser. No sé si retenciones, podríamos averiguarlo. No sé si lo estuviste ahí googleando. No se considera como retenciones. Yo diría, no sé si una retención, porque si no tendría que ser otra clasificación. Lo averiguamos si quieren para la próxima, pero para mí es como una cuestión vinculada a alguna contribución especial. Podríamos pensarlo. La verdad que no se me había cruzado por la cabeza, pero lo podemos pensar. Lo googleamos, lo buscamos si quieren para la próxima, lo de la retención. Les decía, sí, que otra cuestión importante, el tema del IVA, ¿sí? El IVA se colocó en los años 90, creo que se los había dicho cuando vimos Iván Cuarto, y era del 13%, ¿sí? Hoy el Estado Nacional estamos pagando 21%, era un impuesto que supuestamente se iba a pagar por ahí, así nomás, ¿sí? Camila, ahí que levanta la mano. No levantó la mano. Fue un intento fallido. Estaba probando los emojis. Bueno, y se pagó, ¿sí? Esta cuestión, o se sigue pagando un impuesto del 21%. El IVA puede ser modificado por el Estado Nacional. Si el Estado Nacional mañana se le ocurre decir, si se llega a cortar, volvemos, se le ocurre decir, bueno, lo paso al 25%, sí, lo puede hacer el Estado Nacional, tiene esa facultad. También así lo hizo cuando dejaron de pagarse hace unos años atrás el IVA para algunos